Mis hijos planeaban vender mi casa mientras yo estaba en coma, no va a durar la noche, dijo él riendo. Al día siguiente caminé hacia ellos con mi abogado, patrimonio real, 8.450.000 pesos dólares en efectivo. La herencia fue para la enfermera que ellos humillaron en el pasillo, ellos recibieron una orden de desalojo. La oscuridad era absoluta, pesada y asfixiante, como si me hubieran enterrado vivo bajo toneladas de tierra húmeda y compacta, pero en medio de esa negrura interminable, un sonido se filtraba con una claridad aterradora. Una voz que conocía mejor que la mía propia diciendo las palabras más crueles que jamás imaginé escuchar: doctor, siendo realistas, no tiene sentido prolongar esto. Papá ya tiene 72 años y ha vivido una vida plena, además. Honestamente no tenemos los 45.000 dólares para esa cirugía experimental y el seguro básico no la cubre, así que creo que lo más humano, lo más piadoso para todos, es dejar que la naturaleza siga su curso y simplemente mantenerlo cómodo hasta que se apague, dijo Carla. Mi hija mayor, con ese tono de falsa compasión que solía usar cuando quería manipularme para que le pagara la letra de su coche de lujo, y sentí como mi corazón, ese músculo traicionero que me había llevado a esa cama de hospital, se rompía no por el bloqueo arterial, sino por la traición, porque mientras ella hablaba de mi inminente muerte como si fuera un trámite burocrático molesto, yo estaba allí, atrapado en mi propio cuerpo. Incapaz de abrir los ojos o mover un dedo debido a la sedación paralizante, pero completamente despierto en mi mente, gritando en silencio que no estaba listo para morir, y mucho menos para morir por ser pobre. Lo cual era la ironía más grande de toda esta situación, una broma cósmica de mal gusto, porque lo que ni Carla ni su hermano Esteban sabían, lo que nadie en este maldito mundo sabía excepto mi abogado y yo, es que el pobre viejo Roberto, el contratista jubilado que conducía una Ford F-150 del año 2005 llena de abolladuras y vestía camisas de franela de $10, no estaba en la ruina, de hecho. Apenas 72 horas antes de que mi pecho colapsara mientras limpiaba las canaletas de mi casa bajo el sol de domingo, había cerrado la venta final de un complejo de almacenes industriales que había comprado por centavos en los años 80 y que ahora, con la expansión de la ciudad, se habían convertido en oro puro, depositando en mi cuenta fiduciaria secreta la suma exacta de $8.450.000 libres de impuestos, un secreto que guardé celosamente durante décadas no por avaricia, sino por miedo a que el dinero convirtiera a mis hijos en parásitos inútiles, aunque ahora, escuchando a Esteban suspirar con impaciencia al lado de mi cama, me daba cuenta de que no necesitaba el dinero para corromperlos, ya estaban podridos por dentro, porque escuché a mi hijo menor, mi orgullo, susurrarle a su hermana mientras el médico salía de la habitación: menos mal que no aceptaste la cirugía, Carla, en serio, si gastábamos esa plata de sus ahorros de emergencia nos quedábamos sin nada, y yo necesito mi parte de la herencia ya. Tengo a unos tipos rusos respirándome en la nuca por una deuda de juego de $15.000 y si no pago para el viernes, me van a romper las piernas, literalmente, a lo que Carla respondió con un chasquido de lengua molesto: tú y tus deudas, Esteban, siempre un desastre, pero tienes razón, mira. Estuve revisando los papeles en su escritorio mientras esperábamos a la ambulancia, encontré la cartilla del banco local, tiene unos $28.000 en efectivo y la casa, aunque vieja y llena de muebles horribles de mamá, está en un terreno que se ha revalorizado. Si la vendemos rápido como terreno para demolición, podríamos sacar unos $350.000 fácil, eso nos deja con casi $190.000 para cada uno. Con eso puedo finalmente remodelar mi cocina con mármol italiano y pagar un viaje a Bali para crear contenido para mi Instagram. Necesito desconectar de todo este drama, y ahí estaba, la tasación de mi vida. 40 años de levantarme a las 4 de la mañana, de cargar sacos de cemento hasta que mis manos sangraban, de negociar contratos bajo la lluvia y el frío, de privarme de vacaciones y lujos para asegurar el futuro de mi familia. Todo reducido a una deuda de apuestas ilegales y una encimera de cocina para impresionar a extraños en internet. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que temí que el monitor cardíaco me delatara, que el pitido se acelerara y les mostrara que el viejo inútil estaba escuchando cada palabra de su conspiración para dejarme morir y repartirse mis supuestos restos. Recordé vívidamente el momento del infarto. Estaba subido en la escalera. El sol me daba en la nuca, y de repente sentí el golpe, caí al césped, y mientras jadeaba buscando aire como un pez fuera del agua, saqué mi teléfono con dedos entumecidos y llamé a Esteban primero. Era domingo a las 11 de la mañana.
Lo llamé 3 veces y me mandó al buzón, luego llamé a Carla y me rechazó la llamada con un mensaje automático que decía en brunch: no molestes, me dejaron morir en mi propio jardín, si no fuera por Lucía, la hija de mi vecina. Una chica de 26 años que trabaja doble turno como enfermera y que me vio caer desde su ventana y corrió, saltó la cerca y me hizo RCP mientras llamaba al 911 con una autoridad que me salvó la vida. Yo ya estaría muerto, Lucía, a quien mis hijos miraban por encima del hombro porque conducía un coche viejo y usaba ropa de segunda mano, era la única razón por la que mi corazón seguía latiendo, y ahora, volviendo a la realidad de la habitación de hospital. Escuché la puerta abrirse de nuevo y la voz de Lucía resonó en la sala, firme y profesional: el horario de visitas terminó hace media hora y el paciente está mostrando signos de estrés en el monitor, necesito que se retiren ahora mismo. A lo que Carla respondió con su habitual arrogancia: mira, tú eres la vecina metiche, ¿verdad? Gracias por llamar a la ambulancia, pero esto es un asunto familiar y privado, nos iremos cuando estemos listos para despedirnos de nuestro padre, así que vete a vaciar orinales y déjanos en paz. Pero Lucía no retrocedió. Escuché sus pasos acercarse a la cama, sentí su presencia protectora a mi lado y dijo con una voz que helaba la sangre: soy la enfermera a cargo de esta unidad esta noche, y si no salen de esta habitación en 10 segundos. Llamaré a seguridad y haré que los saquen esposados por interferir con el cuidado de un paciente crítico, y créanme, no quieren ese tipo de espectáculo. Hubo un silencio tenso, Esteban murmuró un insulto, Carla resopló indignada. Pero finalmente escuché el sonido de sus pasos alejándose y la puerta cerrándose con fuerza, dejándome a solas con la única persona en el mundo que parecía valorar mi vida por lo que era y no por lo que podía comprar. Sentí la mano cálida de Lucía tomar la mía, sus dedos callosos por el trabajo duro acariciando mi piel fría, y ella susurró cerca de mi oído, pensando que yo no podía escucharla: lo siento tanto, don Roberto, escuché lo que dijeron. Son unos monstruos, no se merecen un padre como usted, por favor, no se rinda, luche, tiene que vivir aunque sea para darles una lección, y en ese instante, supe que tenía una misión: no solo sobrevivir, sino enseñarles la lección más dolorosa de sus vidas. Concentré cada gramo de fuerza de voluntad que me quedaba, ignoré el dolor, la parálisis, el miedo, y envié una orden desesperada a mi mano derecha: aprieta, me grité mentalmente. Aprieta, maldita sea, y sentí, débilmente, como mis dedos se cerraban alrededor de la mano de Lucía. Ella jadeó sorprendida. ¿Roberto?, preguntó con voz temblorosa, y volví a apretar, esta vez con más fuerza, 2 veces, confirmando que estaba allí, que estaba despierto, y que la guerra acababa de comenzar, porque si mis hijos querían heredar, iban a heredar exactamente lo que se merecían: nada, absolutamente nada. Iba a usar cada centavo de esos 8.4 millones para asegurarme de que su codicia fuera su propia tumba, y Lucía iba a ser mi general en esta batalla. Cuando Lucía sintió ese segundo apretón en su mano, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero como la profesional de acero que es, se tragó el llanto, miró hacia la puerta para asegurarse de que mis buitres, perdón, mis hijos, no hubieran regresado. Y se inclinó sobre mí con la determinación de un soldado en trinchera, susurrando: te escucho, viejo testarudo, te escucho, vamos a jugar a esto. Y así establecimos nuestro código de comunicación esa primera noche: un apretón para sí, 2 para no. Y lo primero que le pedí, deletreando letras con parpadeos agonizantemente lentos en una tabla de comunicación que ella improvisó en una servilleta, fue ABOGADO, específicamente el señor Samuel Patterson, un tiburón legal de la vieja escuela que ha manejado mis activos ocultos durante 20 años y que es la única persona en el mundo que sabe dónde está enterrado cada centavo de mi fortuna. Lucía lo llamó a las 3 de la mañana usando mi teléfono desbloqueado con mi huella dactilar inerte, y Patterson, bendito sea, contestó al primer timbre, entendió la gravedad de la situación y se presentó en el hospital al amanecer. Antes de que Carla y Esteban volvieran de su merecido descanso, Patterson entró en la habitación con su traje de 3 piezas y su maletín de cuero italiano, luciendo totalmente fuera de lugar en ese hospital público. Y cuando vio mi estado y escuchó el relato de Lucía, su rostro se oscureció con una furia fría. ¿Así que se niegan a pagar los $45,000 para salvarte la vida porque quieren remodelar una cocina?, preguntó, y yo apreté su mano una vez con fuerza. Muy bien, dijo Patterson abriendo su maletín, entonces vamos a operar, Roberto. Yo autorizaré los fondos desde la cuenta fiduciaria en las Islas Caimán. Pero lo haremos bajo el disfraz de una donación anónima de una fundación benéfica religiosa. Así tus hijos no sospecharán que tienes dinero, pensarán que fue un milagro divino o alguna estupidez burocrática.
Y cuando te recuperes, nos encargaremos de blindar cada centavo para que no puedan tocarlo ni con una orden judicial, y así se hizo. La cirugía fue brutal, 5 horas a corazón abierto donde vi la luz al final del túnel 2 veces. Pero la rabia me mantuvo atado a este mundo. Me desperté 3 días después en una habitación privada que Patterson había pagado en efectivo, con el pecho cosido con alambre y doliendo como el infierno, pero vivo. Y lo primero que vi fue a Carla y Esteban entrando con caras de falsa preocupación, o tal vez era decepción mal disimulada. «¿Papá? Es un milagro», exclamó Carla, grabando todo con su teléfono para sus historias de Instagram. «El doctor dijo que una fundación caritativa pagó tu operación». «Dios es grande», dijo, y noté el alivio en su voz, no porque yo estuviera vivo, sino porque su herencia de $28,000 seguía intacta. Esteban se acercó y me dio unas palmaditas torpes en el hombro. «¿Cómo te sientes, viejo? Nos diste un susto, casi vendemos la camioneta para pagarte esto, pero por suerte apareció ese dinero gratis», mintió sin pestañear, sabiendo que horas antes estaba planeando venderla por chatarra. Decidí en ese mismo instante seguir con mi papel. Me hice el débil, el confundido, balbuceé cosas sin sentido y fingí que mi memoria estaba destrozada por la falta de oxígeno. Mis herramientas», murmuré, haciéndome el senil, y ellos intercambiaron miradas de complicidad. «El viejo está gaga», susurró Esteban a Carla. «Mejor, así será más fácil que firme el poder notarial». Durante las siguientes 3 semanas de recuperación en casa, mi hogar se convirtió en un escenario de teatro donde yo era el actor principal y el público más observador. Patterson contrató a Lucía como mi enfermera privada pagándole el triple de su sueldo, de mi dinero, claro. Pero mis hijos pensaban que lo pagaba el seguro, y ella fue mis ojos y oídos cuando yo fingía dormir. Vi cómo Carla se llevaba las joyas de plata de su madre para guardarlas en un lugar seguro. Vi a Esteban buscando en mis cajones códigos de tarjetas de crédito y probándose mi reloj Omega Vintage de 1970 frente al espejo, diciendo «esto me va a quedar genial con el traje azul». Comieron mi comida, usaron mi electricidad. Y se quejaron de lo mucho que olía a viejo la casa, mientras yo, sentado en mi sillón reclinable con una manta sobre las piernas, tomaba notas mentales de cada ofensa, cada robo, cada comentario despectivo, pero lo más difícil fue la parte legal. Patterson venía cuando ellos no estaban y redactamos el documento definitivo, el fideicomiso de la segunda oportunidad. Transferí la titularidad de los 4 millones, los almacenes, los terrenos comerciales y hasta la casa en la que estábamos viviendo a nombre de una entidad legal intocable cuyo único beneficiario sería una fundación de ayuda a ancianos abandonados, administrada por Lucía con un salario vitalicio de $100,000 anuales. Para mis hijos, dejé cláusulas específicas, crueles y poéticas, diseñadas para darles exactamente lo que pidieron, nada, cuando finalmente estuve lo suficientemente fuerte para caminar sin andador. Aunque seguía usándolo frente a ellos para mantener la farsa, le dije a Patterson que era hora. «Prepara los cheques», le dije, «los cheques de saldo cero», y luego llamé a mis hijos, fingiendo una voz temblorosa y agónica. «Hijos, creo que es el final. El médico dice que mi corazón no aguanta más. Vengan a cenar el viernes, necesito darles sus cosas». Llegaron más rápido que una ambulancia. Esteban entró con una botella de champán barata escondida en su chaqueta, probablemente para celebrar mi muerte inminente. Y Carla traía una carpeta con folletos de casas de retiro económicas por si acaso yo sobrevivía y necesitaba ser depositado en algún lugar. Se sentaron a la mesa, mirándome con esa mezcla de avaricia y repulsión, esperando que el viejo finalmente soltara la bolsa de dinero, sin saber que la bolsa estaba vacía para ellos y que yo, el viejo senil, estaba a punto de soltar la bomba nuclear sobre sus vidas miserables. La tensión en el comedor era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de sierra oxidado. Carla y Esteban estaban sentados al borde de sus sillas, con los ojos clavados en mis manos como llenas esperando que el león viejo soltara el último trozo de carne, y yo, disfrutando de cada segundo de su ansiedad, dejé que el silencio se prolongara un minuto más, tomando un sorbo lento de agua con mi mano temblorosa fingida, antes de hacerle una señal casi imperceptible a Patterson, quien estaba esperando en la cocina, invisible para ellos hasta ese momento. Y cuando mi abogado entró en la sala con la elegancia de un verdugo real, vi cómo el color se drenaba de la cara de Esteban. «¿Quién es él?», preguntó mi hijo con voz aguda, a lo que respondí dejando caer mi actuación de anciano moribundo. Enderezando la espalda por primera vez en un mes y hablando con la voz profunda y resonante que solía usar para dirigir a 50 obreros en una construcción, «Él es el Señor».
Patterson, el administrador de mi patrimonio, y está aquí para facilitar la transición de mis bienes, tal como ustedes querían. Vi un destello de codicia pura iluminar los ojos de Carla, quien probablemente ya estaba imaginando los ceros en su cuenta bancaria. Patterson colocó 2 sobres de lino grueso sobre la mesa, uno frente a cada uno, y dijo con una calma profesional: dentro de estos sobres encontrarán la liquidación total de sus activos hereditarios, basada en la valoración que su padre ha hecho de su relación familiar. Esteban rasgó el sobre con desesperación, casi rompiendo el papel en su prisa. Y sacó un cheque bancario oficial. Vi cómo sus ojos recorrían el papel, buscando la cifra, y luego se detuvieron, congelados, confundidos, parpadeando como si su cerebro no pudiera procesar la imagen. ¿Qué es esto?, balbuceó. 0,0 centavos. Carla abrió el suyo con más delicadeza, pero su reacción fue idéntica, un grito ahogado de indignación. ¿Es esto una broma de mal gusto, papá? ¿Dónde está el dinero de la casa? ¿Dónde están los ahorros? Y fue entonces cuando me levanté, aparté el andador con un empujón despectivo que lo hizo chocar contra la pared y caminé hacia ellos con paso firme, disfrutando de sus caras de terror absoluto al ver al viejo moribundo moverse con la energía de un hombre 20 años más joven. No hay broma, les dije, apoyando las manos sobre la mesa y mirándolos directamente a los ojos. La semana pasada, mientras ustedes buscaban asilos baratos para encerrarme, el señor Patterson y yo finalizamos la venta de mis activos comerciales. Vendí los almacenes del puerto, los terrenos en el norte y el complejo de oficinas que compré en los 90. El total neto después de impuestos fue de $8,450,000. Vi cómo Carla se llevaba la mano al pecho, casi hiperventilando, y Esteban dejaba caer la botella de champán que tenía escondida, que rodó por el suelo sin romperse. Una metáfora perfecta de sus planes fallidos. 8 millones. Susurró Esteban, con la voz quebrada. Somos ricos, exclamó Carla, intentando sonreír. Papá, eso es increíble, podemos. No, la corté en seco, con una frialdad que heló la habitación. Yo soy rico, ustedes son pobres, muy pobres, porque verán, en el hospital aprendí una lección muy valiosa de economía gracias a ustedes. Nunca se debe invertir en activos que no dan retorno, y ustedes dos han sido la peor inversión de mi vida. Me costaron mi salud, mi paz y casi mi vida cuando se negaron a pagar mi cirugía, así que decidí aplicar su lógica. Dejar que la naturaleza siga su curso. Patterson les entregó un segundo documento. Era una copia del acta constitutiva del fideicomiso Lucía Martínez. Lucía, gritó Carla, leyendo el nombre con asco. ¿La vecina? ¿La enfermera? Esa cazafortunas te lavó el cerebro. Esa cazafortunas me salvó la vida mientras tú revisabas Instagram, rugí, golpeando la mesa, y por eso, ella es la única administradora de mi fundación. Todo mi dinero, cada centavo, está ahora en un fideicomiso irrevocable destinado a pagar cirugías para ancianos cuyos hijos los han abandonado. Lucía recibirá un salario generoso por administrarlo. Y yo viviré mis últimos años viajando en primera clase gastando lo que me dé la gana, pero ustedes no verán ni $1. Esteban se puso rojo de ira y se levantó amenazante. Te voy a demandar. Te voy a declarar incompetente. Ningún juez va a permitir esto. Patterson intervino suavemente. De hecho, señor Esteban, aquí tiene el certificado de salud mental firmado ayer por 3 psiquiatras forenses independientes que certifican que su padre está en plena posesión de sus facultades. Cualquier demanda será desestimada y le costará miles en costas legales que, por lo que veo en su cheque de $0, no tiene. Esteban se desplomó en la silla, derrotado, pero yo no había terminado. Me faltaba el golpe final. Y una cosa más, dije, señalando la puerta, esta casa ya no es mía, fue transferida al fideicomiso ayer a las 5 de la tarde, lo que significa que es propiedad de la fundación, y como administradora, Lucía ha decidido que el inmueble se venderá para financiar el primer lote de cirugías, así que tienen legalmente 30 días para sacar todas sus cajas, sus muebles viejos y sus porquerías de mi garaje. O llamaré a un servicio de limpieza para que lo tiren todo al vertedero. Carla rompió a llorar, esta vez lágrimas reales, lágrimas de una mujer que acababa de ver cómo su cocina de mármol y sus viajes se evaporaban en el aire. Esteban se quedó mirando al vacío, murmurando sobre los rusos y sus piernas. Ahora, salgan de mi casa, ordené, tengo un crucero que reservar y ustedes están estorbando. Salieron arrastrando los pies, humillados, derrotados. Sin champán y sin herencia, han pasado 6 meses desde esa cena. Esteban tuvo que declarar la bancarrota y ahora trabaja repartiendo pizzas para pagar sus deudas.
Carla tuvo que mudarse a un apartamento estudio y vendió su coche de lujo. Intentan llamarme a veces, llorando, pidiendo perdón, pero mi nuevo número solo lo tiene una persona, Lucía, quien me envía fotos de los ancianos sonriendo después de sus operaciones. Estoy escribiendo esto desde la terraza de una villa en la Toscana, con una copa de vino que cuesta más que la dignidad de mis hijos, y brindo por la naturaleza, que finalmente siguió su curso y puso a cada uno exactamente donde merece estar. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.